generan otro tipo de valores y inquietudes y objetivos. En ese sentido lo decía. Simplemente para clarificar, fíjense que la mayoría de las definiciones que habían dado al principio, sea de una democracia más de tipo representativa, una democracia directa, generalmente estaba entendido la democracia como una forma de tomar decisiones, como un procedimiento. Y acá Ignacio incluyó ya una parte sustantiva, si quieren, por llamarlo de una manera, que la democracia está atada a ciertos valores. Dijo los derechos sociales, la igualdad. Entonces ahí ya tenemos por lo pronto diferentes formas de entender la democracia. Una forma de tomar decisiones o una forma de tomar decisiones pero atado a ciertas, si quieren llamarlas, precondiciones o valores sustantivos que la democracia sí o sí tiene que proteger y sin ello no sería una democracia. Patricio, ¿Vos coincidís, Ignacio? Patricio, me permite participar? Sí. No tenés que pedir permiso, sí, por favor. Bueno, desde el punto de vista objetivo, la democracia primero hay que tener en cuenta que viene de una palabra, de dos palabras griegas que son demos y cracia. Demos, que es pueblo, y cracia, que es gobierno. En este caso, pues en el caso de la definición de lo que es un sistema en el cual la soberanía reside en el pueblo. ¿Esto qué quiere decir? La soberanía, el poder proviene del pueblo. Eso fue lo que en principio quiso rescatar la antigua Roma para poner en el pueblo ese poder. El tema es que la democracia en sí, desde un punto de vista muy objetivo, no está totalmente definida porque hay valores, que fue lo que tú preguntaste, y yo agrego otros valores que son sumamente importantes para la aplicación de la democracia. Entre esos valores se encuentra la libertad de expresión, se encuentra el pluralismo, la tolerancia, también el respeto entra dentro de lo que es la tolerancia, obviamente, y también pues agregaría la alternabilidad. Eso es sumamente importante, la alternabilidad para poder definir lo que es la democracia. Porque si no hay estos principios fundamentales, que es la alternabilidad dentro de una democracia, porque tú puedes tener el poder del pueblo, pero si el pueblo siempre elige a los mismos gobernantes, bien sea porque sabemos la capacidad de manipulación que hay de muchos gobiernos de manipular a través del uso del populismo, pues entonces si no hay alternabilidad realmente no existe una verdadera democracia. Entonces ahí es cuando nos vamos al hecho de que obviamente hay personas que no están preparadas, pero el hecho de que no estén preparadas tampoco le da el derecho al Estado a que estas personas no puedan elegir, porque si no volveríamos a un sistema prácticamente monárquico, en el que pues simplemente las clases altas fueran las que tomaran las decisiones porque, entre comillas, son las más preparadas. Y no es así. Entonces, es un sistema Denis, difícil. dijiste un montón de cosas que son muy importantes y que está buena que podamos debatirlas. Primero te quería preguntar, ¿vos de dónde sos? De Venezuela. Venezuela. Vos cuando te referís a la soberanía popular, ¿qué entendés por eso? Pues es un concepto muy importante para analizar lo que es la democracia. Es el poder del pueblo. Es el poder, la soberanía, claro, la soberanía es el poder del pueblo, es el poder que reside en el pueblo. Y el poder reside a través del elemento fundamental que es el voto. ¿Ok? Entonces, el voto es el elemento fundamental para elegir a un sistema, para elegir a los gobernantes. A los gobernantes porque el pueblo tiene ese, o el Estado le otorga el poder de elegir a sus propios gobernantes. Bien, vamos a ir un poco más atrás porque efectivamente se dijeron un montón de cosas y la idea es ir desgranando cada una de esas cosas que fuimos diciendo. Nadie nos corre, así que tenemos todo el cuatrimestre para explorar todos los temas que hoy vamos a tratar, los vamos a desarrollar a lo largo de todo el curso, ¿está bien? Todas las participaciones que han tenido, disculpen que me he caído con la conexión, han sido pertinentes, ¿está bien? Y han respondido la pregunta
que se hizo. Y como bien dijo recién Denis, el concepto de democracia tiene un origen muy particular, concreto, que es en la antigua Grecia, efectivamente, era una de las formas de gobierno posibles, está bien, que trataba Aristóteles, y efectivamente el concepto de democracia hace alusión y representa al gobierno del pueblo. Demos, efectivamente significa pueblo, pero pueblo entendido como aquellos que no son las clases privilegiadas. Pueblo entendido como los muchos, ¿está bien? Aquellos que en Grecia, por ejemplo, tenían que trabajar, ¿está bien? Que no eran los grandes hacendados. Entonces, de hecho, la palabra demos y la democracia nació como un insulto. El término democracia nació como, como si quieren, como bien trae Denis a colación, que habló de populismo. Bueno, muchas veces los términos políticos y los conceptos nacen de los opositores a ese tipo de ese tipo de idea. Con lo cual, la idea de democracia nace así como una idea que describe la anarquía, el desastre, bueno, el gobierno de los que no pueden tener juicios políticos, también por eso es interesante lo que han dicho, porque hay una idea muy instalada aún hoy de que solo algunos podemos tener juicios políticos y no todos. Bueno, la idea de democracia parte de la base de que todos y todas podemos tener juicios políticos, que todos y todas podemos entender cuáles son nuestros propios intereses y que todos y todas debemos participar en el autogobierno colectivo y que somos plenamente capaces y dignos para tomar las decisiones que nos afectan a cada uno de nosotros y al conjunto como parte de ese grupo. ¿Me siguen hasta acá? Con lo cual, esta idea de democracia es una idea de democracia que tiene un concepto de clase claro y vital para entenderlo, que es el gobierno de los muchos, el gobierno de los de abajo, ¿está bien? El gobierno de los que no son bien nacidos, que es el concepto del gobierno de oligarquía, que es la oposición a la democracia, ¿está bien? Que es el gobierno de los pocos, ¿está bien? Que es el gobierno de los bien nacidos, que es el gobierno de los que pueden, a través de sus conocimientos, tener juicios políticos y saber y poder acceder a juicios sobre la verdad de las cosas y conocer la cosa pública. Son las dos ideas que, con distintos nombres y con distintas ropajes, van a aparecer a lo largo de los próximos 6.000 años hasta hoy, ¿está bien? Y se van a ver en muchas de las posiciones que cada uno de nosotros y nosotras tenemos, ¿está bien? No es una cuestión de arqueología política o de arqueología jurídica. Esta idea de democracia, entendida democracia como el gobierno del demos, como el autogobierno, nació en Grecia, tuvo su momento de esplendor en una época muy particular de Grecia, bajo el reinado de distintos gobernantes, de Solón, de Clístenes, momentos en donde hasta llegaron a tener voz en las asambleas las mujeres, lo cual era una barbaridad inaceptable, ¿está bien? De hecho, Aristóteles y los sectores más oligárquicos decían, mire, eso es la anarquía total, hasta una mujer puede hablar en la asamblea, ¿está bien? Esa es la idea original de democracia. Esa idea de democracia va a desaparecer de la historia, del concepto de democracia, y va a reaparecer en las revoluciones modernas, ¿está bien? Donde primero aparece es en la Revolución Inglesa, en el año 1600, en los años 1600, en donde de vuelta los sectores más radicalizados de los revolucionarios ingleses, que eran dirigidos por un hombre llamado Cromwell, que si alguien alguna vez va a Inglaterra va a ver su estatua, etcétera, que es el primer gobierno republicano, si quieren, inglés, que eran los niveladores y los cavadores.
la oposición de esos sectores los llaman demócratas. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque eran los que sostenían que las clases populares podían tener juicios políticos y debían participar del gobierno. Y esta idea va a ser central, tanto sobre todo en la Revolución Francesa, y va a ser motivo de una discusión muy profunda en el proceso revolucionario norteamericano, que lo vamos a ver hoy. ¿Está bien? Gran parte de la clase de hoy se va a centrar en esta discusión entre constitución y democracia, que tuvo un lugar donde se expresó de manera muy clara durante el proceso constituyente norteamericano. ¿Está bien? Profesor, Sí. el concepto de democracia, o sea, aparece en Grecia y cuando vuelve a reaparecer en la historia con las revoluciones modernas es diferente, cambia, obvio, ¿no? Por supuesto, el concepto de democracia, como todo concepto, no es atemporal, ¿está bien? Es un concepto que es propio de su tiempo, pero hay de hecho, lo que los griegos llamaban democracia, o lo que se llamaba en Francia democracia en la Revolución Francesa, no es la democracia de hoy, ¿está bien? La democracia de hoy, vista desde un punto de vista, es más profunda, ¿está bien? ¿Por qué? Porque las mujeres, muchos colectivos tienen la posibilidad de participar, y a su vez también se podría identificar como de baja intensidad, ¿está bien? Cuando en Grecia se reunían a discutir en la asamblea y discutían entre todos los habilitados, que ahora lo vamos también a seguir viendo, en términos iguales las cosas públicas, hoy parecería, o es posible afirmar, que la democracia se parece mucho al Gran Hermano, donde uno tiene que elegir entre Frankenstein, Mr. Hyde y el Conde Drácula, ¿está bien? Y entonces va una vez cada 2 o 4 años a votar, ¿está bien? Pero bueno, Ok, gracias. todos los entendimientos de democracia están abiertos, ¿está bien? Y es muy bueno, Agustina, lo que vos marcás, de que ningún concepto es atemporal, ¿está bien? Y que todo está inmerso en un contexto político, económico, social determinado, y que eso determina también los entendimientos de cada concepto. Lo que nos interesa mostrar hoy es que el concepto de democracia como gobierno del pueblo, y que también se dijo durante las intervenciones, esta idea, que es de donde sale la idea de la soberanía del pueblo, el concepto de soberanía del pueblo implica que el pueblo, el que es soberano, puede decidirlo todo. ¿Está bien? La idea de democracia, en principio, como concepto, no contempla en sí mismo un límite a esa capacidad de decisión. ¿Me siguen hasta acá? Sí, Ignacio. Perdón, una consulta. ¿Cómo definiría pueblo? Bien, por eso empecé por esa definición del entendimiento clásico de pueblo de los griegos. El pueblo es las clases populares. El pueblo somos todos, ¿está bien? En el sentido de aquellos que trabajan, ¿está bien?, con sus manos, que eran los que estaban excluidos de la asamblea, esos eran el pueblo, eran los que querían hablar, eran los que tenían que trabajar, los que eran artesanos, los que no eran hacendados, ¿está bien?, que son la clásica clase dirigente de la oligarquía, las familias patricias, ¿está bien? Todos los que no participan de esas familias patricias, propietarios de esclavos, grandes terratenientes, eran los únicos que tomaban decisiones, ¿está bien? Y contra eso apareció aquellos que sostenían la idea de democracia como, bueno, también queremos participar nosotros. Esa idea igual de democracia griega, tengan en cuenta que hoy sería difícilmente llamable democracia porque dejaba afuera, para empezar, a las mujeres, a los esclavos, ¿está bien? Dejaba afuera a muchísimos colectivos. Pero el concepto de democracia nos sigue sirviendo en ese sentido. Es el gobierno de los de abajo, de los feos, de los pobres, de los que no tienen propiedad. ¿Está bien?
Ese es el... Profe, Sí, Denis. puedo agregar algo. Y bueno, y obviamente como usted menciona que el concepto se fue modificando desde la antigua Grecia, cuando vienen las nuevas revoluciones, la revolución francesa, la revolución americana, que tuvieron una gran penetración, digamos, desde el punto de vista político y romántico, porque, porque cambiaron la forma de gobernar que estaban generalmente, hasta ese momento, de una forma monárquica. Entonces, por supuesto, van cambiando y con la revolución después, posteriormente, industrial, pues y con la introducción del marxismo también, obviamente, que tuvo una penetración importante, porque obviamente, claro, eso sería otro concepto que ya entra más Por eso, dentro pero, de Denis, la no parte política. vayamos, no va, Claro, está claro. bien, está bien, está perfecto, pero vayamos de a poco, ¿está bien? Ahora estamos tratando de analizar conceptualmente Conceptualmente. el término democracia y el término constitución. Ya lo vamos, lo conceptual es simplemente un primer paso, no pretendo agotar nada con esto, simplemente es empezar a pensar, ¿está bien? Un poco conceptualmente, que es algo que a veces nos cuesta, que tendemos siempre a pensarlo ya en el medio, en el contexto. La idea de nuestro planteo es, bueno, total tenemos tiempo, vamos a ir pensando un poquito, pensando en el mundo de las ideas, qué quiere decir democracia, qué quiere decir constitución, y cuando hacemos este ejercicio, lo que vemos es que, o lo que queremos mostrarles, es nuestra idea, no es que sea así, esto también tienen que ustedes grabárselo. En el mundo del derecho, de las ciencias sociales, nada es así, ¿está bien? Todo es discutible, todo es discutible. Y eso es lo que nosotros le queremos mostrar, es que abajo de los pies hay lodo, ¿está bien? Hay humo, no hay tierra firme donde pisar. Por eso es importante entenderlo y por eso es importante saber por qué uno piensa lo que piensa, de dónde sale lo que uno piensa, porque eso permite, primero, ponerlo en discusión y poder avanzar, ¿está bien? Y segundo, ser consciente de que las grandes ideas, las grandes cosas que nosotros creemos que están grabadas en piedra, en realidad están colgadas con alfileres, ¿está bien? Y nuestra idea hoy, a lo largo de todo el curso, es ponernos en crisis, ¿está bien? Ponernos en crisis con las ideas que nosotros creemos que esto es así. Bueno, no. Es así porque tomamos millones de micro y grandes decisiones antes que nos llevaron a ese entendimiento de la democracia, de la Constitución, de los derechos, pero cualquier cambio que yo haga en el medio nos va a llevar a otros entendimientos que son entendimientos posibles, que son entendimientos plausibles, ¿está bien? Entonces, lo importante es poder reconstruir todo ese camino para, por lo menos, cuando uno dice, por ejemplo, la democracia es esto, sepa por qué lo está diciendo y sepa que podría ser de otra manera y que si otro dice que la democracia es otra cosa, no es que es un idiota, sino que ha tomado otro camino. Y entonces uno puede discutir con él o con ella de que ese camino es incorrecto por tal o por tal razón y el otro podrá decir, no, mirá, vos tomás. Ese es el planteo que nosotros le venimos a hacer en este curso cuatrimestral. ¿Está bien? Entender el derecho desde ahí. ¿Por qué? Porque así es el derecho y porque una de las cosas, lo principal de un abogado o abogada es poder pensar, ¿está bien? Razonar. No es poderse acordar de conceptos o de términos legales. No sirve para nada. De hecho, Denis quizás es hasta abogado en Venezuela y está haciendo la reválida acá o no. Y cuando llega con el código penal venezolano, y acá no sirve, porque tenemos otro código penal. Pero todos los conceptos que aprendió en Venezuela le sirven. Todas las ideas que trae de Venezuela, todos los conceptos que trae de otro sistema, sí le sirven y le permiten entender nuestro sistema. Yo quiero que ustedes entiendan la matriz de nuestro sistema, ¿está bien? Y a partir de ahí vamos a ir leyendo lo que dice la Constitución. No vamos a leer lo que dice la Constitución como si fuera las 10 mandamientos, porque eso puede cambiar además, y no son los 10 mandamientos, ¿está bien? Entonces, y quizás no existen los 10 mandamientos, eso es lo que le queremos decir. De hecho, creemos que no existen los 10 mandamientos. Entonces, por eso vamos despacio, y por eso les pido indulgencia en esto de ir despacio, para irlo desgranando. Creo que ¿Puedo agregar algo?
Sí, Pato. Me quedé pensando en lo que ha dicho Ignacio, y es verdad que nosotros tenemos muy asociado tanto por nuestra Constitución como por la Constitución norteamericana. También hay algo de la literatura francesa sobre el qué es el tercer estado, este concepto de pueblo, como los de abajo, los ignorantes, los trabajadores. También la noción de pueblo es muy criticada dentro de la ciencia política por ser algo medio amorfo, indefinido. Otros hablan de ciudadanía. La cuestión es que la democracia siempre tiene en sí misma la pregunta de quiénes son parte de ese grupo, de esa comunidad que se autogobierna. Y en parte la lucha de la democracia es justamente ir ampliando el círculo de personas que están comprendidos dentro del concepto de comunidad, pueblo, ciudadanía. En su momento fueron las luchas por que sean reconocidos los burgueses, después también las mujeres con la lucha de las sufragistas, el pueblo trabajador con todo lo que fue el constitucionalismo social y los movimientos laboristas. Hoy también, después también tuvo la cuestión de la multiculturalidad y los pueblos originarios como también partícipes del autogobierno. Hoy también discutimos la cuestión de los inmigrantes, qué rol deben tener en la toma de decisiones, pero esa definición de quiénes son el pueblo, quiénes son ciudadanos, es una pregunta siempre abierta en el debate democrático, y el debate democrático es el que permite justamente la continua discusión de quiénes son parte de la comunidad que toma decisiones. Entonces es un interrogante abierto y está sujeto a las luchas políticas. Perfecto, Pato. Bueno, eso es lo que quería Sí, perdón, significar, una Ignacio. cosa. Perdón, Eve, perdón, Eve. No, a mí me... Ah, perdón. No, lo que quería significar, y ya te doy la palabra, Eve, es que justamente el término, el concepto de pueblo, de la democracia, es un concepto en contraposición a los pocos, ¿está bien? O sea, con la idea de agrandar la base de sustentación. Yo no lo utilizo como un concepto que excluya a los pocos, ¿se entiende? Sino que amplía a los muchos. No sé si soy claro en eso. Después, todo esto es discutible, está bien, pero lo importante es que sepamos de dónde partimos y qué estamos diciendo para después poder discutir, ya sea las ideas o los conceptos, porque si no uno discute palabras. Sí, Eve. No, en este sentido, a mí a veces me preocupa la idea de que hay caos si hay un gobierno de mayor amplitud, ¿no? Como si estuviéramos viviendo en la panacea, estamos en medio de una pandemia y la verdad que evidentemente con los sistemas representativos y la democracia para mí de baja intensidad, tampoco es que estamos en el mundo del orden. Y en términos de lo que decía Morela, creo, al principio, de ampliar las bases de representación, me parece que el ejemplo del movimiento de mujeres, de la presentación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que se hizo desde la campaña, y toda la movilización en la calle, o sea, no es solamente en los espacios de la institucionalidad donde se plantea la supuesta democracia, sino que la democracia implica algo más amplio, ¿no? Y eso, o sea, la participación en el debate público, la ocupación del espacio público, la participación de todos los sectores que supuestamente no tendrían la capacidad. Yo, la verdad que me pregunto por qué hay un grupo que encima es la élite que se beneficia de ciertas cuestiones, ¿por qué serían esas personas las que tienen capacidad de gobernar a todos? O sea, eso para mí es una pregunta importante. Y el tema de los valores, que se planteó acá también, me parece que no hay valores estáticos, sino que los valores son construcciones históricas. Entonces, ¿qué consideramos que es democracia ahora, ayer o antes de ayer o en el futuro? Bueno, también es una construcción. Y nada, me parece importante remarcar eso, que no es el caos. O sea, en todo caso, tendremos que ver cómo mejorar las herramientas, pero me parece que plantear el gobierno de mayor sustento y robustecido en términos de las bases del pueblo como sinónimo de caos, me parece que no está bueno. Bien, bueno, vamos a
ahora vamos al recreo, con lo cual vamos a redondear un poquito lo que vimos hasta acá para encarar después de lleno en la segunda hora. Analizamos el término democracia, peloteamos bastante sobre el término democracia, y lo que me interesa marcar de todo lo que han correctamente y fundadamente dicho es que el concepto de democracia atiende a la posibilidad de que todos son igualmente dignos, todas las personas, todas, tienen juicios políticos y válidos, ¿está bien? Que todas esas personas deben intervenir en el gobierno, pero además que de que hay un mecanismo de decisión democrático, que democráticamente se debe llevar adelante la decisión. Veremos qué significa eso después, ¿está bien? Puede significar distintas cosas. Y por sobre todo, que está íncita dentro de la idea de democracia la idea de soberanía popular, o de soberanía del pueblo. Y que esa idea de soberanía del pueblo es una idea que está vinculada íntimamente, que lleva adentro la inexistencia de límites a ese autogobierno. Porque si alguien es soberano, ¿está bien?, no acepta límites. Cuando era soberano Luis XIV, el rey de Francia, no había un límite a la soberanía del rey, ¿está bien? Cuando es el pueblo soberano, tampoco, cuando alguien es soberano no acepta límites. ¿Ah? Quiero que nos quedemos con eso, vamos al break y vamos a empezar de lleno con el análisis de Constitución. ¿Está bien? Así que pueden descansar 10 minutos, nos vemos y 10.